En la década del 1960, Estados Unidos vivía una época de esperanza y cambio. La juventud, los sueños de exploración espacial y los ideales de igualdad llenaban los corazones de los estadounidenses. El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy llegó a Dallas, Texas. La ciudad estaba llena de emociones con miles de personas esperando verlo pasar en una caravana descapotable. Era un Lincoln Continental 1961, ese día el presidente y su esposa Jackie irradiaban optimismo y cercanía. Después de ser regresado de nuevo en la pista de aterrizaje, la caravana presidencial se dispone a partir del aeródromo para iniciar la ruta que debía llevar al presidente al centro de Dallas, donde tenía previsto hablar en un almuerzo. Entre ella y su marido, Jackie había dejado un ramo de rosas que había recibido de la multitud congregada en el aeropuerto. Delante de la primera familia, el gobernador de Texas, John Connally, se ajusta la corbata. Él y su esposa harían el fatídico trayecto en el mismo coche. Tras un recorrido de apenas 16 kilómetros, la caravana presidencial llega al centro de Dallas, donde miles de personas abarrotan las calles por las que debe pasar la comitiva para saludar al presidente y a la primera dama. Los pasajeros de la limusina responden sonrientes a la multitud. En primer plano delante de Jackie, la esposa del gobernador Connally, y Daniel Nelly Brill, junto a su esposo. La comitiva se desplaza lentamente por una Main Street abarrotada de gente, escoltada por policía motorizada y agentes del servicio secreto que en varias ocasiones tuvieron que abandonar su automóvil para contener a la multitud o agarrarse a la parte trasera del automóvil presidencial para impedir el abordaje de la limusina. Después de recorrer poco más de 1 kilómetro en 8 minutos, la limusina presidencial gira por Houston Street y se dispone a rodear de Alley Plaza. En ese mismo momento, Oswald está listo en su escondrijo de la sexta planta del edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas, donde se había parapetado tras unas cajas, tal como muestra la reconstrucción del escenario que se hizo para la investigación posterior. El coche del presidente gira a la izquierda y toma la calle ELM a menos de 20 km/H, donde se convierte en un blanco fácil para el francotirador. El montaje con estas dos imágenes muestra la vista limpia que tenía el francotirador de la calle desde su refugio, arriba, situado tras la ventana parcialmente abierta del último piso de edificio de ladrillo claro de la imagen inferior. Una X marca el lugar exacto en el que los disparos impactaron en el presidente. Según el testimonio de la propia Jacqueline Kennedy, la primera dama oyó un ruido y al volver la mirada vio a su marido llevarse la mano a la garganta. Era un primer disparo que había atravesado el cuello del presidente y que también había alcanzado al gobernador Connally atravesándole el hombro y saliendo por debajo de su pecho. Inmediatamente después, un segundo disparo desgarró el cráneo del presidente e hiriendo el hombro derecho al gobernador ante los ojos de la primera dama. Un camarógrafo pudo grabar la escena. Se comenta que hubo un tercer disparo que salió detrás del camarógrafo al percatarse que salió Homo detrás del camarógrafo impactado al presidente donde finalmente muere. El chofer aceleró para escapar de la escena lo más rápido posible y llegar de inmediato al cercano Parkland Memorial Hospital, mientras el agente del servicio secreto Clinton J. Hill saltaba del automóvil de seguimiento para subir al del presidente. La primera dama se arrastra por el maletero del vehículo a gatas para, según explicaría, tratar de recuperar un pedazo del cráneo de su esposo que había salido volando tras el disparo. El coche llega al hospital, pero los médicos no pueden hacer nada más que certificar la muerte del presidente a la 1 del mediodía, la misma hora en la que tenía previsto dar un discurso multitudinario. La imagen sobre estas líneas muestra la limusina, ya con la capota colocada, aparcada en la zona de ambulancias del centro. Aquí te mostraré parte de la limusina. Video inédito no podrá ver en otro canal donde se puede observar los ramos de flores de la primera dama. La policía de Dallas detiene a Lee Harvey Oswald como sospechoso de la muerte de un policía que lo había identificado como autor de los disparos al presidente poco después del atentado. 30 minutos antes del arresto, la policía había hallado el rifle con el que se habían efectuado los disparos mortales en el 6º piso del Depósito de Libros Escolares de Texas. Enseguida se relacionaría a Oswald con el magnicidio. En la imagen la policía saca a Oswald del Cine Texas, donde se encontraba en el momento del arresto.
El asesinato de Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos asesinado en el teatro. Conspiración y planes de secuestro. Con su reelección, Abraham Lincoln no solo estaba decidido a terminar con la esclavitud, sino a recuperar los estados del sur y volver a integrarlos en los Estados Unidos de América. En este contexto, varios de sus oponentes, entre ellos el actor John Wilkes Booth, idearon un plan para secuestrarlo. El mismo consistía en raptar al presidente en su casa de verano y llevarlo a escondidas a Richmond, la capital de los Estados Confederados. El secuestro de Abraham Lincoln tenía como propósito un intercambio de prisioneros de guerra retenidos en el norte y crear presión para poner fin al conflicto que tenía dividido al país durante esos años. Desde luego, con ciertas condiciones que favorecieran a los Estados Confederados del Sur. El día del secuestro, el presidente Lincoln debía asistir a una obra de teatro en un hospital cercano a su casa. La idea de Booth era raptarlo en el trayecto de su casa al hospital, pero todo quedó en un intento fallido porque el presidente nunca apareció. A pesar de ello, John Booth no se daría por vencido y haría pagar a Lincoln por todo el mal que había hecho. ¿Cómo fue el asesinato de Abraham Lincoln? En la mañana del 14 de abril, Booth se enteró de que en esa misma noche el presidente asistiría a representación teatral en el Teatro Ford de Washington, D.C. Fue entonces cuando ideó un plan para asesinar a Abraham Lincoln y a sus dos posibles sucesores, el vicepresidente Andrew Johnson y el secretario de Estado William Seward. Booth también pretendía eliminar al general de las tropas del norte, Ulysses Grant, quien se había convertido en el líder militar más admirado del país. Esa noche Abraham Lincoln y su esposa, Mary, llegaron tarde al teatro. Se sentaron en un palco privado cerca del escenario junto con el oficial Henry Rathbone y Clara Harris, su prometida, y disfrutaron de la función. Minutos más tarde, Booth se acercó al palco donde se sentaba Lincoln. Al ser un famoso actor, no tuvo mayores problemas para entrar y una vez allí, aprovechó un momento de distracción para dispararle a Lincoln en la cabeza con un revólver de calibre 44. Inmediatamente después, Booth hirió al general Rathbone y saltó desde el palco al escenario. A continuación, huyó por una puerta lateral y al salir del teatro, se montó en el caballo que le estaba esperando. Un médico de 23 años, que estaba entre los espectadores, corrió de inmediato hacia el presidente, que se encontraba paralizado en una silla, sin poder respirar. Varios hombres trasladaron a Lincoln a una casa de huéspedes y esperaron a que llegasen los médicos. Lamentablemente, la bala se encontraba alojada detrás de su ojo derecho, por lo que el diagnóstico era desalentador. A la mañana siguiente, el 15 de abril, Abraham Lincoln falleció a la edad de 56 años. Su cuerpo fue trasladado a la Casa Blanca en un ataúd provisional y se decretó un periodo de luto oficial. El asesinato del presidente Lincoln enfrió las celebraciones por el fin de la guerra civil, pero hizo que su figura ganara muchos más admiradores de los que tenía en vida. El asesinato de Abraham Lincoln no solo conmovió a la nación, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense. Su muerte dejó un vacío en el liderazgo del país en un momento crítico de reconstrucción. John Wilkes Booth, por su parte, fue perseguido y finalmente localizado, siendo abatido por las autoridades. El trágico final del presidente se convirtió en un símbolo de la lucha por la unidad y la paz en Estados Unidos. Su legado como líder en tiempos de crisis sigue siendo recordado y estudiado, y su vida y muerte dejaron una huella indeleble en la historia de la nación. El asesinato en el teatro no solo fue un acto de violencia, sino una tragedia que resonaría a lo largo de los años, recordándonos la fragilidad de la democracia y la importancia de la paz en la sociedad. Aquí le dejaré un video real inédito, de Abraham Lincoln en 1864. Espero que le haya gustado el video. Suscríbete al canal. Gracias.
Aggregated in a few hands, and the Republic is destroyed.